latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mí. Eres latina en New York. Eso. Ya que eres hija de un indio. La revolución enciende a los pueblos del continente. Estamos en otro programa más de Despatriarcalización Ya. Esta noche para hacer un análisis regional de lo que está pasando, la coyuntura política en la región América Latina, Abya Yala. Además de las alacitas. Estamos en vivo. Ah, sí, compañeras, estamos en vivo. Estamos en vivo, así que estamos haciendo una pruebita, estamos en vivo, compañeras, compañeros. A ver, nos van a ver qué tal, qué onda. Creo que dice que está más brillosito, con más vida la pantalla cuando uno hace en vivo. Bueno, ustedes nos dirán por el Facebook, por el email, por la web, nos estarán diciendo y dando sus comentarios. Bienvenida, Julieta Paredes. Les presentamos a nuestras invitadas. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros nuestro primer programa en vivo. Está esta noche con nosotras Ayelén Fagiani, bienvenida Ayelén, que es de la Cooperativa de Trabajo Ribera del Sur de la Argentina. Muchas gracias a ustedes. Ayelén significa alegría en mapuche. Alegría en mapuche, bien, para comenzar Ayelén, nuevo ciclo. Cecilia Cusiciña. Cecilia Calvet, de la organización La Fulana de la Argentina. Bienvenida, Ceci. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Gabriel Rojas Rúa, de Convergencia de Izquierdas de Chile. Muchas gracias, compañera, por la invitación. Mal para Bolivia, compañera. Por supuesto, mal para Bolivia. Mal para los pueblos, mal para Bolivia. Y Malvinas para Argentina también. Malvinas para Argentina. Exacto. Julieta para Bolivia, bienvenida Julieta. Y para las alacitas, compañeros, miren, hemos ido esta música, pues, mañana. de alacitas, hay música de alacitas. Sí, nos hemos empujoneado esta mañana a las 12:10 hemos comprado, pero bueno, todavía dura. Hemos conseguido esta mañana el periodiquito de la alacita. Por supuesto tenemos a Petardo, el animal de mejor olfato político. Yo me he comprado tesis de grado, por si acaso, ¿no? Me quiere hacer después maestría, algo, pasaje. Yo me he comprado quinoa porque, bueno, está un poquito cara y este año quiero comer quinoa, recuperar mis energías. Recuperar la quinoa de la exportación. De la exportación la para nosotros. Pueblos. Sí, me he comprado quinoita yo. Licencia de conducir, creo que te has comprado. Sí, ahí, pero hasta ahora no sé manejar, pero voy a aprender seguro, ya el equejito me va a ayudar. ¿Qué se han comprado, compañeras, en la alacita? ¿Se han conseguido algo? ¿Han ido a las alacitas? Sí, bien, fuimos. Compañeros, Sí, también fui a la alacita. ¿Qué se han comprado? ¿Qué se han comprado? Material de construcción. Material de construcción. Hay que construir estos procesos, hay que construirlos, se necesita bastante material para construir. Comencemos entonces nuestro análisis de la región, la coyuntura política en la región. Les propongo en este primer bloque hacer un poco de memoria, ¿no? Desde dónde vienen estos procesos políticos de cambio, de transformación en la región. Está el Corralito, está la masacre del gas, está Bachelet primera, Bachelet segunda, cada vez más claro. ¿Quién quiere comenzar? Allí. Sí, el proceso Argentino. El proceso argentino tiene una raíz histórica, pero el último proceso viene sobre todo de la crisis del 2001, con la fuerza de los trabajadores ocupados y desocupados, con los cortes de ruta, las ollas populares, El movimiento piquetero. El movimiento piquetero, la organización de las clases trabajadoras, sobre todo. Es cuando de la Rúa se escapa en helicóptero, ¿no? De la Casa Rosada, igualito que Goni Sánchez de Lozada, impune en los Estados Unidos, se escapa en helicóptero de la Casa Presidencial. Después de robarse la plata del pueblo. Claro, por supuesto. Digamos que es el fin de un ciclo de muchos años de políticas neoliberales, donde el pueblo salió a la calle porque ya no daba más. Digamos, había hambre, había desocupación, y entonces el pueblo sale a la calle, y es en el 2001 cuando explota todo esto, ¿no? Y se va de la Rúa en helicóptero. Chile, Rodrigo, ¿de qué memoria podemos hablar en Chile? O sea, para entender lo que pasa hoy día en Chile, es fundamental entender por qué los estudiantes son la única
de alguna manera la única fuerza legítima que tiene la movilización social en Chile. Y esto tiene su raíz principal en las transformaciones neoliberales que vive Chile, pero durante la dictadura militar. Chile desde los años 80 más o menos que vive reformas neoliberales y bueno, vivió los gobiernos de la concertación además, durante los años 90 y principios de los 2000, en que se profundizó en las reformas neoliberales que redundan en la destrucción de lo que antes se entendía como la organización obrera. Antaño el Estado tenía una fuerza muy importante que era capaz de aglutinar sectores sociales y de desde ahí construir fuerza política y social. Con las transformaciones neoliberales toda esa organización social se descompone. Por ejemplo, en Chile no hay derecho a hacer sindicato. El sindicato solo puede ser por empresa. De hecho, es claro, cuando se presentan estas leyes, José Piñera, el hermano del expresidente Sebastián Piñera, dice que la idea de ellos es transformar desde la lucha de clases a la lucha de empresas, que la lucha se dé dentro de las empresas. Entonces hay una destrucción de todo el tejido social. Y los estudiantes son los que resisten. Son los que siempre quedan, los estudiantes, es el caso de Chile, pero tenemos Bolivia, Argentina, con una memoria donde está en la clase, que viene desde la fuerza de los pueblos, Julieta. Sí, o sea, Bolivia lo que va planteando es un punto territorial desde donde se reconfiguran las organizaciones, los movimientos sociales, es el Alto, ¿no? O sea, el 2003 es el Alto, el lugar de las y los migrantes, principalmente aymaras, que irrumpen y recogen la memoria larga ya de luchas indígenas, de luchas mineras, de luchas de clase, de luchas de estudiantes también, de las mujeres también, o sea, tanto como indígenas, como las amas de casa minera, como estudiantes. Toda esa lucha se concentra en el Alto y un tema, la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Que en principio parecía un pretexto, pero que luego es el detonante para recuperar la dignidad, recuperar la fuerza, la energía de que los recursos naturales son del pueblo, ¿no? Que eso de nacionalización sonaba a chino, ¿no? O sea, ¿qué es eso, nacionalización? Recuperar los hidrocarburos para el pueblo, se decía, el para gas. el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esa, compañera. Estos procesos, la guerra del gas, el corralito, crean nuevas organizaciones, nuevos movimientos sociales, y ahí empieza la discusión, el debate sobre la clase. Antes de empezar el programa les escuchaba la discusión de si hay clase media, ¿no? Eso es teórico, ¿no? Y también esta confrontación con la identidad cultural, los pueblos indígenas, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la clase minera, histórica, luchadora, pero donde nuestros compañeros como que dejan su identidad política, son mineros y resulta que ya no son quechos, son aymaras, es como si hubiéramos salido del aire, ¿no? Entonces el proceso de cambio nos plantea mirarnos en el espejo y este debate entre la clase y los pueblos originarios. ¿Cómo es el debate en la Argentina? La relación clase y cultura, ¿no? Pueblos originarios. Bueno, nosotros, la clase, volviendo al 2001, ¿no es cierto? La clase trabajadora estaba fraccionada en la clase trabajadora ocupada y la clase trabajadora desocupada. Con la clase trabajadora desocupada nacen los movimientos sociales de los piqueteros, los cortes de ruta, los cortes de calle, el rol de las mujeres en los cortes de ruta, bancando, haciendo las ollas populares, sosteniendo a las familias, y la clase trabajadora ocupada, con trabajo, que se encontraba con la crisis neoliberal que les tocaba de lleno. Y en nuestro caso las comunidades están bastante más alejadas quizá y llevan la lucha por otro lado, pero también han sido parte del proceso. ¿Y había una clase media en las calles, sí? Digamos, ¿la clase media qué es? ¿Que votó a Macri? Nuestra clase media desmemoriada, que ahora votó a Macri, ¿no? Bueno, durante la campaña del balotaje circulaba un esquema, ¿no? Que decía, la clase media cuando está bien vota a gobiernos de derecha y cuando está mal vota a gobiernos populistas.
Es decir, ahora había una clase media que está bien y que no sé, está con trabajo, que tiene programas del gobierno para comprarse su casa, para comprarse su primer 0 kilómetro, se va de vacaciones, y bueno, y todo eso pareciera que no alcanza, digamos, que hay una cuestión cultural Y en esa quieren clase. cambio y votan a Macri. Y votan a Macri. Que es esta clase media que con las políticas neoliberales que hoy aplica Macri y antes aplicaban el resto de los gobiernos, como el menemismo o de la Rúa, estaba mal y fue la que salió, y por eso nace en la Argentina el lema Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, porque los trabajadores desocupados o las clases más populares eran las que resistían en los piquetes y las clases medias fueron las que salieron con las cacerolas el 20 de diciembre. Pero, pero resulta que hoy esa clase media que ha votado por Macrista, o sea, los han jodido igual. Se han bajado el sueldo abajo, o sea, que, como decimos nosotros, ¿no? que se jodan por giles, ¿no? Por no decir otra palabra. O sea, votaron a Macri y les quitaron todos los... Sí, no se jodieron solo, ellos. Un poco era la discusión esa que teníamos al principio de si realmente hay una clase media o hay dos clases, la clase trabajadora y los dueños de los medios de producción, ¿no? En el caso de Chile, debe de ser que la clase media se cree media en cuanto tiene tarjetita, ¿no? Pero endeudada hasta el cuello. Tarjeta de crédito. O sea, en Chile el debate, la discusión está más bien puesta sobre la idea de la subalternidad. Porque la mayoría de las discusiones se han dado cuenta que el asunto no es solo quién posee y quién no posee los medios de producción. El asunto finalmente es quién domina y quién no domina. Y eso es mucho más complejo, porque ahí entra, por ejemplo, la diferencia entre ser hombre y ser mujer, la diferencia entre ser indígena y no ser indígena. Entonces, toda esta complejidad de la subalternidad es lo que está como en el debate chileno. Por lo mismo, por ejemplo, en Chile no es muy común escuchar referencias a la clase trabajadora, porque, por ejemplo, las clases medias, o supuestas clases medias, no se sienten parte de una clase trabajadora. Cuando en realidad, y lo que yo intentaba ponerle sobre el debate a las compañeras al principio, o sea, antes de que empezara este programa, la pregunta es dónde se conforman las clases y dónde está el sujeto político el que uno anda buscando. Y quizás lo más complejo de entender de la política es que las clases o las subalternidades no funcionan como espejos. Entonces, las clases medias en realidad son clases que se conforman en un espacio de consumo, como que se suponen clases medias, porque, como tú decías, pueden comprar o tienen tarjetas, tienen acceso a crédito, pero en realidad siguen siendo asalariados, siguen siendo trabajadores. El asunto es que como en la esfera del mercado ellos parecen tener mejores condiciones de vida, mayor poder adquisitivo, pero claro, en realidad es el endeudamiento y también está todo el tema colonial, esta necesidad de mirarse al espejo. Estamos haciendo un análisis de la región, no cambien de canal. La clase media no existe, la clase media no existe. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estamos en despatriarcalización ya. Esta noche estamos haciendo análisis de coyuntura de la región. Hemos traído invitadas directamente desde la Argentina, desde Chile. No seas taposa. Ayer había un encuentro internacional de movimientos sociales, así que hemos ido a decirles, ya pues compañeros, vengan al programa, es nuestro primer vivo y afortunadamente han aceptado aquí el compañero, las compañeras. En este segundo bloque les propongo hacer un análisis de los procesos que pretenden ser revolucionarios. Teníamos un proceso importante en la Argentina, está Bolivia, Venezuela, hoy procesos en riesgo. Partamos de la Argentina. ¿Cómo se pone en riesgo? ¿Cómo votan a Macri? ¿Cuáles son las políticas ahorita más jodidas de Macri? ¿Cómo se pone en riesgo? A través de los medios de comunicación que han bombardeado constantemente con críticas vacías hacia la presidenta, con una gran campaña que lo que ha ganado es más que nada la campaña de Durán Barba. De Durán Barba, o sea, la campaña política es lo que ha ganado y en una cuestión de contenidos realmente no había una política de fondo a la que se votó, sino que hubo una campaña vacía donde los medios de comunicación nos una han campaña ganado. de globos, dicen. ¿Cómo es eso de globos? ¿Por qué dicen de globos? Bueno, el partido de Macri, el PRO, regala globos durante la campaña
regala globos amarillos a la gente. Y la gente vota por un globo amarillo. Y la consigna es la revolución de la alegría, ¿no? Claro. Hay que ver la alegría para quién. Digamos, ganan con un discurso totalmente vacío, Familista. pero que a la vez ¿no? tiene como un impacto en la comunicación, porque cuando no sé, dábamos el debate en la calle, la gente reconocía que estaba mejor, que íbamos bien, pero que quería un cambio. ¿Sí? Estoy bien, pero quiero un cambio. Ya no quiero más en la misma gente en el gobierno. Claro, como si fuera a cambiarse de zapato, canal, o cambiar de ¿no? canal, Cambiar ¿no? de canal. Ya, a mí me parece interesante esto porque tiene relación con lo que hace un rato estábamos discutiendo sobre la clase media. No, o sea, es verdad que digamos, el neoliberalismo y la posmodernidad develan la forma múltiple en la cual se constituyen las identidades revolucionarias. No había sido solo la de clase, pero la de clase sigue siendo muy importante. No la puedes tú, digamos, meter dentro o incluir dentro lo que son las relaciones cuerpo-cuerpo, ¿no? O sea, hombre-mujer, no. O sea, la relación de clase es la relación de clase y ahí tienen que ver los medios de producción, es las relaciones económicas. Otras cosas son las relaciones de género, otra cosa es las relaciones racistas, coloniales, ¿no? O sea, son distintas. Ahora, respecto a la clase, a mí me parece interesante algo que también aquí lo discutimos y lo discutimos fuertemente, porque inclusive desde el propio gobierno se ha venido hablando de que hay una clase media creciente. Y esa es la mejor manera de arrebatarle al pueblo trabajador sus integrantes que van consiguiendo, gracias a las políticas públicas de gobiernos, llámense populares, populistas, ¿no? O progresistas, van recuperando el poder adquisitivo de su salario y van teniendo conquistas laborales, van teniendo más dinero. Y inclusive desde los gobiernos les empiezan a decir que son clase media. Yo creo que ahí hay que dar una batalla política, conceptual, epistémica, o sea, de formación política que tenemos que desechar. La clase media, la única cosa que hace es arrebatar a mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores, para constituirlos en expectantes, admiradores, aspirantes y que forman la fila, la colita para ser burgués. Claro, nunca lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Pero ahí es donde perdemos la fuerza, la energía. Y una cosita más, una cosita más. Y ahí tiene, y lo que me extraña, y lo discutiremos, o sea, yo conozco un poco el pueblo argentino y tiene un grado de educación formalizada, escolarizada, pero también información muy grande. Tú ves a una compañera que es digamos, habitante de la calle, ¿no? Y con sus libros y sus lentes y leyendo, ¿no? Cagando de frío, pero leyendo. Y lo mismo el pueblo chileno, o sea, tiene una buena, creo, unos buenos niveles ahí, pero sobre todo Argentina. Entonces, ¿cómo diablos se creyeron un globito amarillo? La responsabilidad de las organizaciones sociales, compañeras, la autocrítica, porque la izquierda, los trotskistas llamaban a votar en blanco, la responsabilidad. Bueno, las organizaciones sociales que se autollaman de izquierda, el problema es que han terminado votando con la derecha, porque si bien el gobierno nacional y popular, como le decimos nosotros al gobierno kirchnerista, ese proceso que nosotros hemos tenido, si bien hay muchísimas cosas para mejorar, había muchísimas cosas para seguir profundizando, no era lo mismo que el gobierno neoliberal que hoy tenemos y que en un mes y medio de gobierno nos ha destruido. Y las organizaciones sociales han llamado a votar en blanco, la mayoría, con el discurso de que daba igual porque cualquier gobierno dentro de la democracia burguesa era burgués, y no es cierto. Este ha sido un gobierno nacional y popular que ha apoyado a las clases trabajadoras, que ha estado junto al pueblo, y bueno, los compañeros han decidido no apoyar. ¿Y era igual votar en blanco, Ceci? No, no era igual. Además, o sea, perdimos prácticamente por un punto, casi 2 puntos, que son los puntos que nos hubiera dado la izquierda, ¿no? Y ahora, en este momento, la izquierda se está arrepintiendo de no haber llamado a votar a Scioli, porque en realidad me parece que era un momento, no se podía hacer tibio, le decimos nosotros, ¿no? Había 2 modelos claros y bueno, ellos optaron por no jugarse, digamos, por el modelo popular. Había un modelo claramente neoliberal y un modelo popular. Y bueno,
creo que no era lo mismo. Nos jugaron en contra, porque además nos jugaban a toda la región, compañero. ¿Cómo se ve desde Chile eso? Está el proceso argentino ya en riesgo con responsabilidad de las organizaciones sociales. Está Venezuela, donde también ha ganado un parlamento, en el parlamento la derecha. ¿Cómo se ve eso desde Chile, desde las organizaciones en Chile? Desde la izquierda, la convergencia izquierda, que es de donde viene. Bueno, para nosotros nunca dio lo mismo por quién votar, en el caso argentino. Nosotros entendemos que un presidente como Macri representaba una experiencia que nosotros ya tuvimos. O sea, nosotros tuvimos a Sebastián Piñera 4 años en el poder, y bueno, y él intentó profundizar las reformas, o sea, el orden neoliberal, pero no lo logró finalmente porque hubo una movilización social muy fuerte justamente durante su gobierno. No le dejaron. El tema está en que en Chile la izquierda está en gran medida defragmentada, está separada, no hay mucha mirada latinoamericana. Hace poco a mí me tocó estar en la Embajada de Venezuela en una reunión con distintas organizaciones de izquierda, y en realidad la preocupación por el continente es más bien vaga, no hay una mirada muy crítica o muy conocedora de lo que realmente significan estos procesos. Lo que sí, y por lo menos desde nuestra organización, creemos, nos quedamos mucho con las palabras del presidente, o sea, del vicepresidente García Linera, cuando dice que o se profundizan las transformaciones o el riesgo es perder. Porque en gran medida, si hay un sector de la población que no está votando por el cambio o que vota en contra de sí mismo finalmente, porque las clases medias o las supuestas clases medias han terminado votando en contra de sus propios intereses, es porque no se ha terminado de hacer bien el trabajo. Y ese es el desafío que de alguna manera queda, o sea, profundizar las transformaciones. Ahora, hay quienes dicen que, y justo cuando estábamos conversando con algunos compañeros, ahí nos decían, pero ¿cómo van a meter en Bachelet? No es lo mismo que Macri. O sea, yo opino que sí, pero ¿qué dices vos, compañero, no? Porque... Bueno, en Chile existe yo creo que el panorama político es muy parecido al panorama español. Está el Partido Popular, que en Chile podría ser la Alianza por Chile. Ahora se llaman Vamos Chile, una cosa así. Siempre se cambian de nombre por lo mismo, por la publicidad. Y está la nueva mayoría, antes Concertación. Y eso representa el bipartidismo o el duopolio, como se le llama en Chile. Son dos alianzas de partidos políticos que lo que hacen es ser el sostén político de la hegemonía neoliberal. Uh-huh. Bueno, estamos esta noche hablando sobre la región, lo que pasa en la región, cómo cuidamos los procesos, cómo los defendemos. Volvemos en el próximo sector. Al haber comprado sus derechos. Estamos en Despatriarcalización ya, pero ya urgente, hablando sobre un análisis de la región, lo que está pasando en Argentina, Bolivia, Venezuela. Ayer ha sido este encuentro de movimientos sociales, así hemos logrado tener esta noche a Yelenses y Rodrigo acá. El feminismo comunitario ha presentado también un manifiesto, les hemos pasado creo ayer compañeros, pero aquí tienen un manifiesto. Nuestra posición frente a lo que es el 21 de febrero, el referéndum, y también lo que está pasando en la región. Uno de los elementos que nosotras planteábamos era consolidar un movimiento regional de resistencia, porque como decía el compañero, a la izquierda no le daba lo mismo votar por Scioli o por Macri, pero tal parece, como lo decías también, que la izquierda no está comunicada en diferentes países, no cada cual anda por su lado, y eso se ha mostrado en estos procesos, que las organizaciones sociales no hemos consolidado espacios de articulación para la resistencia y para la defensa de los procesos en América Latina. Entonces, además de consolidar ese movimiento para la resistencia, nosotros decíamos, el paso fundamental es retomar los gobiernos. No hay que dejarle gobernar a Macri. Es Macri no ahorita, incluso ahorita que ha ganado la presidencia, es sacar al Parlamento en Venezuela, es recuperar los gobiernos para los pueblos, y eso es parte del proceso también que se está llevando a cabo en Bolivia, la defensa de este proceso. ¿Cómo han visto eso ustedes ayer? ¿Cómo lo ven desde la Argentina? ¿Cuál es el riesgo también para ustedes? ¿Qué implicaría este proceso de cambio en Bolivia? Nosotros lo que vemos es la importancia de que gane el sí en Bolivia, para por lo menos que quede uno de los países con un proceso
popular que apoya a los pueblos, que, como ustedes dicen, que no se deje gobernar al presidente, sino que sean los pueblos los que tomen el poder, los que tomen los gobiernos, que haya una participación de las organizaciones sociales. En nuestro caso nos queda recuperar el gobierno, en el caso de ustedes es defenderlo y seguir profundizando las acciones de cambio que llevan. ¿Cómo lo ven, Ceci? Es muy difícil con el tema de los medios de comunicación, ¿no? En Argentina está pasando que no se sabe nada de lo que pasa cuando están pasando cosas terribles y nos quieren hacer creer que no pasa porque nos ponen otras cosas para distraernos. Me parece que es muy importante consolidar estos procesos. Ahora nos queda resistir, digamos, en la región nos queda, para nosotros va a ser muy importante que gane el sí en Bolivia, y bueno, y resistir y relacionarnos más, ¿no? Tener más comunicación entre los movimientos. Una articulación. Una articulación. ¿Cómo lo ven ustedes, Rodrigo? Porque no basta con mar para los pueblos. Digo, es importante el mar para los pueblos, pero necesitamos hoy defender los procesos. Claro. O sea, en Chile la primera tarea es llegar a ser a tener un espacio de articulación, un referente, poder llegar a, en algún momento, tener el gobierno. Pero en el caso de Bolivia, a mí me parece que, en primer lugar, Bolivia es un ejemplo para todo el mundo. Ahora mismo, en España, la gente está muy atenta de lo que pasa acá en Bolivia porque han visto lo que han hecho ustedes, los bolivianos, entendiendo que las mujeres son importantes, que los indígenas son importantes, que los trabajadores son importantes para construir el socialismo y el bien vivir, ¿no? Por lo tanto, que siga el proceso boliviano es fundamental porque de alguna manera tenemos donde mirar. Una izquierda que está mirando la realidad, que está mirando los problemas de la gente real, necesita un ejemplo como ha sido Bolivia. En segundo lugar, yo creo que para derrotar realmente al neoliberalismo lo que necesitamos es transformar la economía en general en el mundo entero. Ya lo decía ayer en mi exposición. Y para eso, para transformar las relaciones económicas, es necesario articulación latinoamericana. Si Bolivia cae, perdemos la articulación latinoamericana. Y porque finalmente, lo último que creo que es importante es seguir profundizando en esto. Porque hasta ahora hemos visto una parte de este desarrollo. Todavía no hemos visto la despatriarcalización, por ejemplo. O no hemos visto que todas las empresas pasen a ser de control comunitario, por ejemplo, que sería mucho más interesante. Y esa profundización también va sirviendo de ejemplo. Por lo tanto, en esos tres ejes creo que es necesario. Estamos frente a la posibilidad, frente al retorno del neoliberalismo. El macrismo, Macri en la Argentina es un experimento para ver cómo retorna en la región. Lo mismo pasa en Venezuela. Vamos a defender lo que hemos construido, vamos a defender lo que nos falta por hacer. Eso hemos planteado también como feminismo comunitario. Sí. Una de las cosas que nosotros ya hemos planteado para el mes de noviembre, compañeras y compañeros también, para que comunique allá al feminismo a los pueblos, es organizar el primer encuentro del feminismo a los pueblos. Porque, o sea, por un lado está la UNASUR, está la CELADE, sí, bien, genial, pero cuando de pronto se caen los gobiernos, no, nos vamos a quedar los pueblos sin poder coordinar, sin poder concretar. Porque son organismos de los gobiernos. De los gobiernos, finalmente. de los gobiernos. Y los pueblos tenemos otro. Bueno, se han ido haciendo las cumbres y creo que ha sido una instancia bastante rica, ¿no? Aquí en Bolivia, la Cumbre de la Tierra, la Cumbre de los Movimientos Sociales, ya. Pero es imprescindible que nos podamos articular también las mujeres y desde el feminismo comunitario, porque quien está convocando a este feminismo de los pueblos es el feminismo comunitario. Como bien decía el compañero, o sea, Bolivia lo que ha hecho es producir toda una serie de conceptos, de propuestas, de planes, de metodologías inclusive, dentro de las cuales está el planteamiento de la despatriarcalización, ubicando al patriarcado como el sistema de sistemas, digámoslo así, desde los cuerpos de las mujeres, pero que, como decía el compañero, todavía ni siquiera lo hemos tocado, ¿no? Todavía estamos ahí empezando a escarbar, o sea, solo discutimos género, solo discutimos machismo
y que es la mínima parte de la despatriarcalización. Pero también está la reconstitución del territorio, ¿no? Que éramos pueblos más allá de las fronteras. Ya Yelen decía, en su caso, el sí, en nuestro caso, recuperar. Yo creo que es en general la articulación es para ir a la Argentina y resistir y retomar el gobierno, y lo mismo en Venezuela, y aquí en febrero defender también el proceso de cambio. Hermana, yo te propongo ir a la nota tenemos un compañero, un compañero que no pudo estar Franklin, aquí, creo, de ¿no? Ecuador, el compañero Franklin Columba. ¿Ya tenemos la nota? Vamos a escuchar al compañero. Mi nombre es Franklin Columba, soy de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN. En realidad he venido a este preencuentro justamente para compartir y sobre todo conocer experiencias. He participado y sido nombrado como relator de la Mesa 1, la mesa a la que trató sobre lo que es la soberanía económica y política en el marco del buen vivir como alternativa al neocolonialismo. En este sentido, la mesa realmente como conclusión ha sacado de poder seguir realmente también copiando algunas formas tan desarrolladas, diríamos así, desde las propias organizaciones, de los propios movimientos sociales, y por lo tanto pues se ha quedado en que entre todos, en conclusión de que podamos seguir debatiendo a profundidad y llevando estas experiencias también a los países hermanos, en donde como propuesta tiene que ser el tema de la nacionalización de los recursos naturales como fuente de generación de la economía propia de los pueblos, y además también de apoyar al hermano Evo Morales por todo el proceso que ha venido haciendo en el Estado plurinacional, por su buen liderazgo, por buscar una mejor fuente sin necesidad de copiar modelos antineocoloniales, antiimperialistas, para generar economías propias desde los pueblos. Y por lo tanto también se ha dicho de que no se debe copiar modelos antiimperialistas como el concepto de desarrollo, concepto de economía, que no tiene realmente ningún significado y beneficio para los pueblos, que más bien lo que han hecho es empobrecer y dejar a un lado en las políticas denominadas de estos grupos neocoloniales, antiimperialistas, que lo único que buscan es enriquecer simplemente beneficios personales, beneficios grupales y beneficios empresariales de ciertos grupos. En este sentido, yo creo que la mesa ha hecho un buen trabajo, un buen aporte, como también se ha planteado de realizar más encuentros internacionales en diferentes países para ir trabajando incluso los conceptos propios, los conceptos que significa realmente también la economía en el marco del buen vivir. Entonces yo creo que eso ha quedado también como respuesta dentro de la mesa, y esperamos seguir aportando mucho, y al mismo tiempo también se ha planteado como otro punto más de trabajar una propuesta para plantear al ALBA, a la UNASUR, a la CELAC, al Mercosur, de que la generación de las economías de los pueblos tiene que ser desde la construcción desde abajo para arriba, y no simplemente una discusión de arriba para abajo. Entonces eso también es como una propuesta que se va a trabajar para plantear a estos diferentes organismos internacionales como es la CELAC, UNASUR, ALBA y Mercosur. Vivo en un país libre. Toma pues agüita, ya tenemos mi agua. No. Entonces tecito caliente. Ya tenemos gas domiciliario. No. Por lo menos puedes andar al internet a informarte. Hasta tu Pascatari ya tenemos. No. Entonces, ¿qué quieres? No. No, no. No saben lo que quieren. Mejor nosotras sigamos construyendo la Bolivia que queremos. Sí, sí, sí. Estamos en despatriarcalización ya, hablando sobre la región y sobre esta falta de argumentos. Es así como lo que hemos visto, no, así no, porque no. Falta de argumentos, por supuesto, de la derecha para cuestionar los procesos que están transcurriendo en nuestros territorios. Así también ha sido en la Argentina, ¿no? Sí, en la Argentina la campaña era el cambio, sin profundizar en qué cambio se quería.
La campaña era la revolución de la alegría y se repartían globos de colores. Vayamos El juntos. machista de Macri, ¿no? El machista de Macri, que en la radio dijo que a todas las mujeres nos gustaba el acoso callejero, que el piropo era bien recibido aunque sea guarango. Y esa noticia no ha salido como tapa ni como titular en los principales Es que no la ha dicho un periódicos, indio, pues la ha ni dicho de un blanco España de ni ojos nada, azules. porque cuando Evo se lanza a unos machismos así como esos, aparece el indio presidente, miren lo machista, haciéndose la burla, pero el empresario blanquito presidente que baila cumbia, ¿no? Es cubierto por los medios. O sea, no es cubierto, lo tapan los medios. Es necesario mirar esta carencia de argumentos para alimentar también los argumentos desde las organizaciones sociales. ¿Con qué argumentos se defiende, por ejemplo, el proceso de Kirchner, Ceci, ahorita? ¿Qué cosas vamos a decir para retomar el gobierno? Porque para irnos preparando, ¿no? Y bueno, hay muchos argumentos para defenderlo. O sea, con enumerar algunas de las medidas que ya tomó Macri, defendemos el gobierno popular. No va a haber aumento de sueldo. Digamos, el ministro de Hacienda, porque ahora le cambiaron el nombre, no es ministro de Economía, el ministro de Hacienda dijo, o pelear el salario, puede ser un riesgo o causal de no tener trabajo. Digamos. No peleemos el salario porque nos podemos quedar sin trabajo. Macri, en la Argentina, devaluaron el dinero. Devaluaron el dinero, digamos, argumentando que ya había habido devaluación, que sí, hubo devaluación, pero hubo una devaluación cuidando el salario. Ahora hubo una devaluación abrupta, donde nuestro salario de un día para el otro tiene un 40% menos de valor. O sea, si ganaban 100 pesos, hoy están ganando 60. Exactamente. Claro, Macri decía, van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre, o sea, todo el mundo va a tener muchos dólares, ¿no? Claro, En realidad, la visión era que cualquiera iba a poder ir al banco y comprar cantidad de dólares indefinidos, 2 millones de dólares. Lo que pasa es que hay que tener el dinero para ir a ganar los dólares, claro, ¿cierto? por supuesto, no todos son empresarios. Hay que asaltar los bancos, compañeros de la Argentina. Hay que asaltar los bancos. Además, ya la cantidad de despidos que ha habido en este mes y medio, si uno hace el promedio, son cerca de 2.000 despidos por día, porque llevamos un mes y medio de gobierno y más de 60.000 despedidos. Entonces, están los compañeros sin trabajo, el dinero que ya no vale lo que valía, las importaciones que se han abierto y entonces las empresas nacionales, las fábricas, las cooperativas, no tenemos donde ubicar nuestros productos tampoco. Claro, un descuido total de la industrialización, de la producción nacional. O sea, al abrir el mercado se genera una competencia que no la pueden sostener los productores y eso genera desempleo. Claro. Y una de las cuestiones es que necesitan generar desempleo para que no se pelee el salario. Ajá. Ese es el retorno del neoliberalismo, además con los mismos mecanismos de antes, ¿no? Con violencia, intervención de las marchas, balines, porque no se han desmontado tú decías, Julieta, los mecanismos de opresión, ¿no? Los instrumentos de opresión. Como Sí, o sea, Argentina y Chile, los organismos de represión están intactos. Yo no sé cuánto ha hecho el gobierno de Kirchner creo que ha sido una de sus debilidades, para desmontar, ¿no? O sea, en Chile, ni qué decir, los pancos son jodidos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, los paramilitares, los torturadores, la ley del punto y final, o sea, todo eso también ha traído, a mí me parece, una secuela de gente impune, ¿no? Que puede matar nomás, pueden volver a torturarse, no hay que dejarles, pueden volver a torturar, hacer desaparecer, porque nadie les ha hecho nada, o los menores, los de rango muy bajo, ¿no? Estamos en el último minuto, hay que ser responsables, la responsabilidad política de las organizaciones para defender los procesos. Tienen 20 segundos para despedirse del programa. Le toca al compañero. Dale, Rodrigo, comienza. Bueno, creo que es tiempo de pensar la política quizás con mayor complejidad, pensar qué es lo que hoy día tenemos que decirle a la gente para que vuelva a creer en nosotros. Pensar que quizás no solo son temas de clase, también son las mujeres, también son los indígenas. Y también pensar que quizás el mundo está cambiando, quizás nuestros procesos de cambio han servido de algo y hoy día nos enfrentamos a un escenario nuevo. Y para ese escenario nuevo necesitamos nuevas políticas. Ceci.
Bueno, en cuanto al gobierno el gobierno kirchnerista, hubo políticas de derechos humanos que faltaba profundizar, pero hubo muchos juicios a los militares, mucha recuperación de nietos, que no fueron porque sí, hubo un apoyo político para que eso sucediera. Para Macri los derechos humanos son un curro, Sí, así lo dijo. Eso dijo, exactamente. Ayelin. Bueno, yo creo que es momento de pensarnos, nosotros hace 12 años atrás, ustedes hace 10 años atrás, cómo estaban, cómo estamos hoy, como mujeres, como trabajadoras, como trabajadores, poder entender que los procesos llevan su tiempo, que son una construcción, que con 10 años y que con 12 años no alcanzan, pero que allá vamos y que somos los pueblos los que tenemos que tomar el poder y que el poder no está con el neoliberalismo, sino que está con los gobiernos populares. Solo las organizaciones Hacemos revoluciones. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Despatriarcalización, ¡ya! Hasta la próxima semana. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll.